Labor que tiene que ver con una palabra que se llama la política. La política no es más sino el arte de reflexionar sobre sí mismo y sobre los demás y sobre el territorio que ocupamos. La política no es esa rutina a la que nos tienen acostumbrados en Colombia, que es esperar unas elecciones por medio de las cuales llega alguien siempre con mochilas de billete en efectivo a comprarse el voto para hacerse elegir de manera permanente. Tumaco ha sido el escenario central de una dinámica de la política que ha consistido en eso: la política corrupta, la política que lleva a la indignidad. Habría que preguntarse ¿qué puede ofrecer hoy la clase política tradicional de Colombia, la que se sitúa ya en la ciudad de Bogotá, en su espacio central del poder, y sus aliados que siempre tiene aquí en el espacio local? ¿Qué pueden ofrecerle a Tumaco? La verdad, no entendería realmente una ciudadanía tumaqueña que decidiera votar por los mismos. ¿Qué puede ofrecerle Iván Duque a Tumaco? Fuera de guerra, fuera de bombardeos, fuera de violencia, ¿qué podría ofrecerle al pueblo de Tumaco una persona heredera? Porque ni ideas propias ya tiene, la verdad. Heredera de quien gobernó a Colombia durante 8 años, el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué le ofreció Álvaro Uribe Vélez al litoral pacífico que no fuera condenarlo prácticamente a ser sumido o por la violencia o por las condiciones de la mayor desigualdad social del mundo o por el narcotráfico, que antaño era de los paisanos de Uribe y hoy son prácticamente ya de los mexicanos, que vienen a conquistar el territorio y que vienen a conquistar el territorio para someter a su población a sangre y fuego, y que vienen a someter a su población ni más ni menos sino para acumular ganancias puras y simples: la codicia. ¿Qué le puede ofrecer un señor como Germán Vargas Lleras? Tuvo la oportunidad de haber, como ministro de la vivienda que fue, tuvo la oportunidad de haber planteado la discusión que yo hace 15 años planteé en este mismo lugar. Bueno, y si viene un tsunami, ¿qué? Y si el tsunami, como hace 15 años ni imaginábamos, porque no existía ni la palabra, se da en tiempos de cambio climático, es decir, con el mar más arriba que nunca antes y en proceso de subida permanente, a menos que la humanidad cambie, y le toca cambiar porque si no lo hace no sobrevivimos en el planeta, porque lo que está en cuestión no es solamente la vida del pueblo de Tumaco. Lo que está en cuestión hoy, como lo dice muy bien el Papa Francisco, a partir de la investigación de la ciencia, un señor como Stephen Hawking, un físico, el más famoso del mundo hoy, ateo, se articula un director de una iglesia tan poderosa como la Iglesia Católica, su jerarca fundamental, su líder espiritual, el Papa Francisco, y ambos dicen lo mismo: si no nos ponemos las pilas como humanidad, si no arrinconamos la codicia, la especie humana toda desaparece del planeta. Nunca antes habíamos estado ante una circunstancia tan, digamos, similar a la época en donde vivíamos en los glaciares, por allá en la prehistoria, donde la especie humana está al borde
de una crisis civilizatoria producto de la posibilidad de una extinción como especie en el planeta Tierra. 200 años le ponía de plazo Stephen Hawking. Si no se toman las decisiones en los últimos 30 años que hay que tomar, nos extinguimos. Y por tanto, plantear unas necesidades de cambio social en Colombia son fundamentales. ¿Qué podría ofrecerle el señor Germán Vargas que no pudo ante la realidad del riesgo que sobre la vida de Tumaco existe, el inmediato, el de todos los días, el de la violencia, y el del mediano, quién sabe en qué plazo, que podría ser mañana, el riesgo del planeta sobre la vida en Tumaco? No haber tomado las medidas consecuentes, no haber siquiera ampliado el puente del Pindo, que todos ustedes saben, algo que comparemos el puente del Pindo con el famoso puente de, no me acuerdo cómo se llama, allá en la vía Villavicencio. ¿Cómo es que se llama? Chilajá. Allá la corrupción de Odebrecht, ¿cierto? El socio de Odebrecht, el contrato de las 4G, el billete del petróleo, de las regalías, financiando esas inmensas obras públicas en manos de los más poderosos y ricos magnates del país. Y se les cae, ¿por qué? Por la codicia. Se les cae, ¿por qué? Por la corrupción. Y aquí un puente que está hecho para salvar la vida de la gente en caso de un tsunami, que no es suficiente. Debería haber otro tipo de política que se debió haber coordinado con la población, con las autoridades locales, con la comunidad misma, que es la posibilidad de ir construyendo un espacio de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la producción propia del lugar en área continental. 15 años ya hubiera podido tener unos desarrollos y ya hubiéramos podido evaluar si funciona o no funciona, pero no hicieron nada. Ni siquiera la mínima recomendación que se otorgaba para proteger a la población ante el inminente riesgo, ampliar el puente, se hizo. No están pensando en ustedes, amigos. No están pensando en ustedes, hermanos y hermanas. Nos están tratando igual que hace 5 siglos. Y la manera para que ellos se puedan mantener en esa dinámica que llevan desde hace 5 siglos, construyendo una de las sociedades más desiguales socialmente de la humanidad, es comprando el voto el 27 de mayo. Es que para ellos el pueblo de Tumaco es un pueblo fácil. Para ellos es que el pueblo negro de Colombia lo consideran un pueblo fácil. No un pueblo fácil en el sentido de mirar qué piensa, en la manera de reflexionar, no en la manera como ellos creen que es la cultura de la población negra de Colombia, no en la manera de auscultar para ellos qué es lo que aspira su juventud, por ejemplo, qué es lo que piensa su mujer, qué es lo que piensa el pueblo trabajador, tanto el que vive ya en estas ciudades como el que vive allá en las zonas remotas, al lado de los esteros o de los ríos, o metido allá en esa selva profunda, en el Alto Naya o en el Alto Mira. No, a ellos no les importa eso. Ellos están acostumbrados a tratar el pueblo negro como hace 5 siglos lo trataban, como un pueblo esclavo, como un pueblo subordinado, como un pueblo al cual hay que dominar, y al cual hay que manipular, al que trajeron en cadenas a la fuerza. Allá
Los bisabuelos debieron ser más o menos, o más allá, los abuelos de los bisabuelos, de hombres y mujeres libres, orgullosas, príncipes y princesas, pueblos que estaban en absoluta armonía con su propio territorio y su naturaleza, de pronto de un zarpazo dado por las fuerzas de la codicia humana, en uno de los actos más bárbaros que ha conocido la humanidad, tan bárbaros o más que bárbaro respecto al que hizo Hitler con los pueblos y las comunidades judías, con los pueblos y las comunidades gitanas de Europa, con los pueblos y las comunidades obreras en la izquierda europea. Más bárbaro que eso, aquel hecho que llevó a millones de personas desde el África a la fuerza a ser esclavizados en estas tierras que hoy llamamos Colombia, que hoy llamamos América. 5 siglos y el tratamiento es el mismo. Tengan ustedes la seguridad que los problemas de hoy, los de la pobreza, los de la exclusión, los de la segregación social, los de la discriminación racial, aunque la palabra raza no me gusta usarla en mi vocabulario, porque en realidad la raza no existe en el ser humano. Los mismos problemas desde hace 5 siglos que hoy vemos, los de la violencia, los del narcotráfico que aqueja la región indudablemente y que no podemos invisibilizar o ocultar, pero esos problemas que hoy se generan, el de la ignorancia académica, el de la falta de una universidad poderosa en la región, lo que hay es un balbuceo de universidad. La pude contemplar por dentro, allá en Buenaventura, en alguna conferencia, pude verla en su funcionamiento interno. Lo que tenemos, a pesar del esfuerzo de profesores y profesoras y seguro rectores, es un balbuceo de universidad en el Pacífico, tanto la del Nariño como la del Pacífico, como la Nacional, como la del Valle allá en las tierras bayunas. No hay educación para el pueblo negro de Colombia, y me disculpan las personas que aquí tienen, pues como nosotros, un café con leche mezclado, o las personas de otros orígenes étnicos, que también el pueblo indígena, que también es de este territorio, era antes que el pueblo negro el verdadero dueño del territorio, hasta que llegaron los españoles. Lo que yo quiero aquí decir es que lo que estamos viviendo hoy, las regiones del litoral pacífico, no es más sino la consideración de una élite y de un poder político centralizado en Colombia, que sigue tratando al pueblo negro como si fuera un pueblo esclavo. Es lo mismo. Y eso es lo que vienen a ofrecer Vargalleras con sus afiches y sus jefes, líderes incluso negros, a los cuales le pagan un billetal para ver cómo conducen esa dominación blanca de manera permanente sobre el litoral pacífico. Y lo mismo Duque, le paga a los dirigentes locales un billetal a ver cómo en Tumaco se puede volver una mayoría para seguir haciendo lo mismo, tratar al pueblo negro de Colombia como esclavo. Nosotros venimos... Nosotros venimos a proponer otra cosa. Y venimos a hablar con ustedes de otra cosa. Venimos a hablar de cambiar la historia de Colombia de verdad a verdad. Venimos a ver cómo en una transformación de la historia de este país de 5 siglos pudiéramos encontrar unos caminos de emancipación, que es la palabra que se debe utilizar. Emancipación significa
una especie de desarrollo interno. Si aquí alguien tiene una flor, lo podríamos explicar mejor. Emancipación significa algo que está dentro, que florece. Ser libre. Ser libre no es una condición externa realmente. Ser libre comienza por dentro. Aún muchos de esos príncipes y princesas que llegaban a esta región encadenados por su piel negra eran libres aún aquí. Tan libres eran que es muy probable que todo el litoral pacífico colombiano haya tenido como raíz el escape hacia la libertad. Como en el Caribe, los palenques que llaman, el litoral pacífico se hizo quizás de gente que salía escapando de los cañaduzales allá en el lado del Cali, del lado del norte del Cauca, en el viejo Cauca esclavista. Miren la pelea que se ha desatado en los medios de comunicación contra mí, porque allá en Puerto Tejada, pueblo negro también, en el norte del Cauca, ¿dónde es que están los Andes aquí? Para ubicarme bien. Los Andes están hacia allá, ¿cierto? Y el litoral hacia allá. Hacia allá. Entonces, allá, Puerto Tejada. Pueblo negro, allá dije, pueblo negro, que de dónde es que surge ese pueblo negro al lado de los cañaduzales, si no es de la esclavitud en las grandes haciendas que se transformaron después en cañaduzales, las grandes haciendas españolas. Ese pueblo negro no escapaba, no cruzó los Andes y no se encontró con este mar. Y aquí no fue haciendo los espacios de la libertad. Antes de Bolívar, antes de nuestras grandes héroes libertarios, de nuestras grandes batallas fundadoras de la República, antes de toda esa historia que se lee en los libros, que no es más sino la historia de los hijos de los españoles blancos, hablando de construir una república a la francesa, con ideas francesas, allá en la ciudad de Bogotá, allá en Popayán, allá en Cartagena, sin tener en cuenta siquiera la realidad colombiana, que no era una realidad europea, era una nueva realidad, algo que Vasconcelos llamaba la raza cósmica, el cruce de las sangres de todo el mundo en nuestra propia tierra. Ellos ni siquiera lograron comprender eso. Mientras tanto, aquí sí se iba construyendo una libertad real, cotidiana, de gentes emancipadas, que se emancipaban por su propia decisión de ser libre, porque nacía de adentro, no nacía de leerse un libro de afuera, aunque los libros de afuera hay que leerlos. Nacía del corazón, nacían del espíritu humano, que no permite que se altere su dignidad, que se altere su libertad, por más cadenas que impongan, por más violencias que se impongan. La única manera de acabar el espíritu libertario del ser humano es acabando la humanidad. Y está muy difícil que puedan acabar la humanidad. Eso es lo que está en esta tierra. Y por eso hay un choque entre someterse a una clase política corrupta voluntariamente a partir de recibir un billete porque hay hambre en el estómago y hay hambre en la familia. Ellos mismos organizan y estructuran la pobreza en Colombia para tratar que por el hambre el pueblo sea dominado y permitan su dominio permanente de linajes, de apellidos. No hay mejor manera de elegir el verdugo. No hay mejor manera de poner en el poder al que está manejando la sierra eléctrica y la casa de pique que elegir a través del billete el que propone el billete en las elecciones. Queremos una emancipación. No votemos por el que diga el billete. El billete tiene la cara de Lleras. Lo pusieron ahí para eso.
Lleras el abuelo. Es un mensaje. Toma este billete, vota por Lleras. Ahí le saltó Duque, pero Duque, incluso Lleras es mejor que Duque, porque tiene más experiencia, por lo menos. El otro lo han vuelto Maduro a partir de su verdura. El otro no tiene la idea propia siquiera. El otro no tiene ni idea de qué es vivir en Tumaco una noche, al menos una noche, o caminar por esas montañas, o saber qué siente la mujer para defender la sobrevivencia de sus hijos todos los días, para poderlo alimentar, para poderle darle un plato de sopa. No tienen ni idea. Han sido hijos de la vida fácil, han sido hijos del privilegio. Son los mismos apellidos de los hijos de los españoles que hablaron de construir una república mientras sus padres y ellos mismos esclavizaban a los negros en el Valle del Cauca, en el viejo Cauca, en la vieja Cartagena. Hablaban de libertad y estaban con sus haciendas dueños del ser humano como esclavistas. Esa es la historia de Colombia. Nos llevaban a las guerras, nos enseñaron a matar, nos enseñaron la violencia. No hay una sola generación de jóvenes en Colombia de cualquier color que tenga su piel que desde hace 200 años no haya sido convocada antes que al libro, antes que al saber, antes que al conocimiento, antes que al amor, a la guerra, a la violencia, a enseñar cómo se mata el uno con el otro. Y se llaman cristianos. Hasta van diciendo aquí, por lo que acabo de escuchar, que o no voten por Petro porque es ateo. ¿Quién dijo que yo soy ateo? ¿Alguna vez lo he dicho? ¿De dónde sacaron eso? Lo que pasa es que yo entiendo que esta persona que murió en esta cruz dijo que amados los unos a los otros, no dijo que matados los unos a los otros. No entiendo dirigentes que se dicen religiosos que hoy se arrodillan ante el faraón de la violencia en vez de llevar a su pueblo a la libertad. No los entiendo. Y permítanme decir que están equivocados, hermanos. Este señor dijo, amaos los unos a los otros. No dijo, mataos los unos a los otros. Este señor dijo, primero los pobres, ¿o no? Entonces, ¿por qué me dicen ateos si yo estoy diciendo, no para suplantarlo, ni más faltaba, pero estamos diciendo lo mismo? Que hay que construir una Colombia humana, y que una Colombia humana es una política del amor y una disminución de la desigualdad social a partir de la construcción de la justicia social, que implica empoderar a la gente más pobre de Colombia, darles el poder. Claro, hablamos eso en política, estamos en las cosas terrenales. Nosotros escribimos en la Constitución del 91, entre otras, gracias al voto del pueblo nariñense todo, que nos hizo mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, siendo jóvenes, escribimos libertad de cultos. Y libertad de cultos es un derecho, el que la gente tenga la creencia que tenga y se le permita expresarla, y se le permita sentirla. La libertad de culto no es el dominio de una religión sobre otra, es el derecho de cada cual a sentir sus creencias y expresarlas. Por eso no me gusta mucho, les quiero confesar, verlos de un solo color anaranjado. No nos gusta que el pueblo se uniforme. La libertad consiste en que se exprese toda la diversidad del pueblo, y por tanto
Los colores simbólicos, porque son símbolos, deben ser multicolores. Atrás debe quedar aquellos que uniformaron al pueblo de camisas negras, los nazis. Y atrás deben quedar aquellos que uniformaron al pueblo de camisas rojas. Lo que es una verdadera democracia es un enorme arco iris multicolor de todos los colores, porque así es el ser humano, libre de todos los colores. ¿Qué puede proponer la Colombia Humana a Tumaco hoy? Francia Márquez, nuestra candidata por negritudes, decía que acaba de recibir un premio internacional importantísimo, dicen que es el premio Nobel del Medio Ambiente, defensora en el Cauca de comunidades afros. Decía, hay que hacer una reparación histórica. Hemos hablado en torno a las víctimas de la violencia sobre una reparación a la víctima, una reparación simbólica, colectiva. Hablan unos una reparación individual, pero no han hablado de la reparación histórica a los pueblos. El pueblo negro debe tener una reparación histórica en Colombia. Y esa reparación histórica significa otorgarle poder al pueblo. Políticamente significa que las autoridades de las comunidades negras deben adquirir un estatus de entidad territorial. Políticamente significa que el conjunto del litoral pacífico que cruza el departamento de Nariño, el Cauca, el Valle y el Chocó, hasta el Caribe prácticamente, y desde la frontera con el Ecuador, deben gozar de una autonomía territorial. Le he llamado la región autónoma del litoral pacífico, en donde el poder real tiene que ser el de las comunidades negras y el de las comunidades indígenas que habitan en su territorio. Un tema que no se ha discutido, porque ¿qué estamos haciendo dependiendo de Cali, Popayán o Pasto, o en el caso de Quibdó, de Medellín? Estamos pensando como blancos, pensando que el desarrollo viene de allá. El desarrollo, hermanos y hermanas, es como la flor, no está afuera, está dentro. No es que un magnate tenga que venir aquí, sea de los Estados Unidos, de Europa o de Bogotá o de estas capitales regionales, a ver cómo se desarrolla el Tumaco, cómo se desarrolla el litoral. No, así nunca va a haber un desarrollo, así va a haber es una imposición. Cuando en Chocó afirman que el desarrollo consiste en hacer una carretera de Medellín a Tribugá para aprovechar el puerto de aguas profundas de Tribugá, están pensando como los blancos de Medellín. Son los capitales de Medellín los que van a usar ese puerto, tal como nosotros lo vemos hoy aquí cerca en Buenaventura. Buenaventura es un puerto para el capital bogotano, no es un territorio de gente. Por eso le meten el carbón y el hollín mata a los niños. Por eso el agua potable escasa que hay en Buenaventura va primero al barco que al barrio. Por eso la expansión del puerto de Buenaventura sobre los barrios de la ciudad empieza por la muerte de los líderes de los barrios y empieza por la instalación de las casas de pique. No les importa la gente, sino la expansión del puerto. Por eso cuando hubo el paro cívico último, ustedes lo que vieron no fue cómo se protegían los derechos y las libertades de las gentes en Buenaventura, sino cómo el ejército y la policía se le ordenaba cuidar la entrada de las tractomulas al puerto. Lo que les importaba era la tractomula y el puerto, no la gente. Sí. Otra vez una visión de dominio sobre el territorio. Y ahora que los ojos se apuntan a Tumaco,
Ahora que el país voltea, de vez en vez voltean los ojos hacia Tumaco y ahora los han volteado. ¿Por qué es? Porque se convirtió el litoral pacífico nariñense en la primera plataforma de exportación de cocaína del mundo. ¿Y cómo nos iba a convertir si han dejado esta tierra en la verdadera tierra del olvido? A Vives habría que traerlo aquí, no sé si haya venido algún día, para decirle a Carlos Vives: mira, la verdadera tierra del olvido está aquí. Aquí hay que cantar. Aquí hay que hacer canciones. La tierra del olvido no ha sido. Durante 5 siglos este es el patio trasero de Colombia. Durante 5 siglos nunca se ha pensado que ese océano que nos comunica con el mundo, de verdad nos comunica con el mundo. Durante 5 siglos aquí se ha dejado una población a su propia merced. Nunca les ha importado la población. Por eso un cambio de la historia de Colombia tiene que invertir los términos. Un desarrollo no consiste en qué traen de afuera. Un desarrollo consiste en desarrollar lo que hay aquí adentro. Y el primer desarrollo, hermanos y hermanas, está aquí. Díganme ustedes si hay alguna teoría científica que indique que el cerebro de una persona con piel negra es diferente al cerebro de una persona con piel blanca. Díganme ustedes si hay una diferencia o teoría científica o estudio que demuestre que el cerebro en un hombre es diferente al cerebro de una mujer. O que el cerebro de una persona nacida en Tumaco es diferente a la persona nacida en el estrato 6 de Bogotá. O que el cerebro de la señora aquí al frente que tiene a su niñita es diferente al cerebro del señor Duque. El cerebro es lo más democrático que hay en la humanidad. Ella sí tiene. Y antaño, que solo se usaba la fuerza bruta del hombre muscular para trabajar, quizás el cerebro no era tan importante. Por eso traían los esclavos y no les enseñaban sino la Biblia. Y eso. Y de la Biblia los esclavos iban construyendo a través de sus lecturas un mensaje de libertad. Solo leyendo la Biblia. ¿O qué pensaría aquel príncipe negro que llegaba aquí y aprendía a leer la Biblia cuando encontraba el pasaje del pueblo de los 5 siglos de esclavitud, que se escapaba y llegaba hasta el mar, y para conseguir la libertad partía el mar? Lo leyeron. Ellos pensarían: oiga, el pueblo de los 5 siglos de esclavitud también somos nosotros. Y también nos corresponde escaparnos del faraón, ¿o no? Quizás eso era lo que estaba detrás, pasando esas selvas profundas. Y también llegaron al mar, como en Tumaco. Y también alguien pensaría: no hay que partir ese mar. Claro que hasta los mínimos textos que se iban aprendiendo, que los primeros eran los de la religión, se podían empezar a construir los espacios discursivos de la libertad, los discursos de la libertad, los sentimientos de la libertad. Era el cerebro funcionando, era el cerebro pensando, no era el músculo propiamente dicho. Sin embargo, nos condujeron hace muy poco y aún hoy a utilizar de nosotros el músculo como fuerza de trabajo. Hoy el siglo XXI, solo miran esos celulares que ustedes tienen en sus manos, que no existían en 1999. Es una mercancía propia del siglo XXI, de la economía del siglo XXI. No los hacemos en Tumaco, no los hacemos en ningún lugar de Colombia. Sin embargo, levántelos a ver si pesan. No necesitan del músculo para hacerlos. ¿Qué se necesita para hacer un celular? Cerebro. Cerebro conectado a otros cerebros.
cerebros en red a escala mundial que saben de matemáticas, de lógica, de programación, de algoritmos, de ingeniería, de sistemas, de programación, de una manera de entender el lenguaje que entre otras es el binario, la matemática binaria, que puede comunicar entonces impulsos a la máquina y hacerla funcionar en términos de comunicación. Cerebro. Los mismos cerebros que tenemos aquí en Tumaco son los que hacen esos celulares. Y si le sacamos la conclusión a eso, lo que tendríamos que encontrar entonces es que la principal fuerza de la riqueza del siglo XXI es el cerebro. Y que todos tenemos cerebro. Es decir, que una sociedad hoy que discrimine, que segregue social y territorialmente, que se construye como una sociedad absurdamente desigual como la colombiana, lo que está es arrojando a la caneca de la basura los cerebros humanos, el principal medio de producción de la riqueza de todo el siglo XXI en todo el planeta Tierra. Una sociedad que arroja los cerebros a la basura de las mujeres, del pueblo negro, del pueblo indígena, de los jóvenes sin condiciones económicas, del pueblo campesino, que arroja a la basura prácticamente los cerebros de la mayoría de la población, porque excluye a la mayoría de la población del derecho a decidir, a ser en Colombia. Una sociedad tan bárbaramente desigual no puede prosperar, no se puede enriquecer en el siglo XXI. Las sociedades equitativas, las sociedades incluyentes, las sociedades que construyen justicia social, derechos y libertades, son las que pueden construir hoy, a partir del cerebro humano, las condiciones de la prosperidad, de la riqueza y de un buen vivir. Por eso nuestra élite política colombiana está absurdamente e irracionalmente equivocada. Ha llegado a un punto de absoluta incapacidad, porque no es capaz de reconocer los tiempos modernos, porque los tiempos modernos lo que gritan, lo que exigen es igualdad, es libertad y es equidad y justicia. Son incapaces de entenderlo, por eso se van desconectando del mundo. Miren el caso de Iván Duque. Le dan una beca para estudiar en Harvard, la mejor universidad del mundo, porque es hijo de los privilegios, y la cambia por un cursillo de 3 días en su cama allá en Bogotá. Y como el cursillo dice que estudió en Harvard, entonces intenta estafar a la prensa colombiana y al pueblo colombiano diciendo que es un doctor de Harvard. Ni siquiera fue capaz de ir a estudiar el curso, porque las